a charlar un poquito con Leandro Santoro. Vamos al trasfondo político de todo esto. Leandro Santoro, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay mucho para hablar, ¿no? ¿Tu primera impresión de la marcha cuál es? Bueno, primero es una irresponsabilidad sanitaria. Lo primero que hay que decir, una irresponsabilidad sanitaria que en el pico de la pandemia se convoca una concentración de esta naturaleza. Segundo, quiero despejar un fantasma, que es la idea de quién lo organizó, porque todos somos conscientes que esto no es espontáneo. Ahora, yo tampoco creo que sea el sector radicalizado del PRO, porque no tienen representatividad para hacer una convocatoria de esta naturaleza. Creo que lo que sucedió es que hay un sector de la prensa hegemónica que llegó a la conclusión que Alberto Fernández no se va a pelear con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces le han declarado la guerra frontal al gobierno que ellos suponen que es un gobierno fascista, autoritario, pro-venezolano, y de esta manera le incentivan el odio a la gente y le inoculan las barbaridades que hemos visto hoy. Esto que vimos hoy... Para el primer ángulo de ataque era la pelea entre Alberto y Cristina, que lamentablemente no se les dio. No se les dio, ellos yo supongo que se habrán imaginado que al transcurrir los primeros meses Alberto iba a romper con Cristina, que le iba a meter en cana. Eso no sucedió. Al no suceder dijeron, bueno, no sucedió, bueno, ahora pasa a saber lo que es el poder real en la Argentina. Y esto que estamos viendo es el proceso de meses y meses de inocularle odio a la gente. Lo que hemos visto hoy, a ver, la convocatoria... Los carteles, ¿no? Era una cosa de loco. Pero la convocatoria de esta marcha tiene una cantidad de componentes que sería bueno analizar. En primer lugar, está claro que hay un sector de la sociedad que está enojado con el gobierno antes que asuma. ¿Por qué? Porque está Cristina. Entonces, en esa clave interpretan todo. Si hay una reforma judicial es para buscar la impunidad de Cristina. Somos capaces de decir que hay una reforma judicial para la impunidad de Cristina antes que se presente el proyecto de ley. Ya sabemos que es para la impunidad de Cristina. En segundo lugar, hay un componente antiperonista histórico, muy importante, que también viene de arrastre. En tercer lugar, creo también, hay que ser franco, la situación socioeconómica es difícil. Sí. Estamos pasando un momento difícil y este tipo de movilizaciones... Pero en el sector medios altos. Sí, pero se da en todo el mundo, a esto voy. Sí, sí. Cuando hablamos de una crisis económica, hablamos de una crisis que le pega a todos. Al que está más abajo le pega más, pero le pega a todos. Sí. En cuarto lugar, me parece que es muy importante también remarcarlo. La verdad es que en la Argentina hay un componente psiquiátrico que se ha visto desvergonzado a la hora de argumentar determinadas cosas con la aparición de este tipo de movilizaciones. Ojo que también pasó en otros países del mundo. También. Ese mismo grupito que habla de un nuevo orden mundial. Por supuesto, que además tienen un discurso... que modifican el ADN, disparates absolutos. Y tienen un discurso antisemita. También. Profundamente marcado. Entonces, yo lo que digo es, esto no está mereciendo la condena del conjunto de las fuerzas democráticas, porque acá también lo que se ve es la ausencia de liderazgo político. Hoy la oposición le está llevando adelante un sector de los medios de comunicación. Y las terceras o cuartas líneas del PRO son las que expresan eso en términos políticos, pero hay una ausencia de liderazgo muy fuerte. Pero vos qué decís, que convocó más La Nación y Clarín. No tengo ninguna duda. Y también digo que hay una responsabilidad de parte de los sectores que gobiernan en la oposición, intendentes, gobernadores, de pronunciarse abiertamente a favor o en contra de esto que está sucediendo. Fueron muy tibios. Muy tibios. Yo entrevisté a varios, fueron muy tibios. Bueno, sí, en realidad no la promuevo, pero bueno, qué lindo que la gente se exprese. A ver, esta movilización, cualquiera, ¿es imaginable en Jujuy hoy? Sería un escándalo. Un escándalo total. Ahora, yo entiendo que el gobernador de Jujuy está pasando un momento difícil porque está contagiado por COVID, pero la Unión Cívica Radical se tiene que manifestar. Sí. El silencio de la Unión Cívica Radical es casi peor que dejar que el portavoz de ese partido centenario sea Luis Brandoni. Bueno, eso te iba a decir. ¿Brandoni representa a la UCR ahora? A ver, yo culturalmente me siento alfonsinista. Hace mucho tiempo que dejé de sentirme identificado con los valores del radicalismo. Más que con los valores, los valores que están expresando hoy en día, porque se han transformado en el partido conservador contra el cual peleaban cuando se fundaron, ¿no es cierto? Sí, haciendo política con el establishment argentino, de la mano de los principales promotores del odio y de la desigualdad. La boina blanca contra la boina colorada. Bueno, ¿no? Terrible. Lo que ha ocurrido acá, me parece, es una inversión de los roles donde los partidos populares, o por lo menos este Partido Popular, decidió ponerse al servicio de los sectores antipopulares y donde un sector de la sociedad empezó a tomar conciencia, ganó protagonismo y utiliza, en este caso, nuestro frente, pero también hay otras expresiones del campo nacional y popular en partidos de izquierda para tratar de exteriorizar sus posiciones. Ahora, lo cierto es que Brandoni hoy, diciendo que esto es lo más parecido al 83, ¿sabés en realidad cuál es la clave de lectura? Que estamos frente a un gobierno autoritario que restringe las libertades individuales como consecuencia de una visión, entre comillas esto que voy a decir, pero es el mensaje que le inocula a la gente, autoritario tipo Venezuela. ¿Por qué dicen esto? Primero porque es el discurso de toda la derecha en Iberoamérica.
Y hace meses que vienen diciendo que acá lo que se viene son procesos de confiscaciones, violencia contra la propiedad privada, y entonces agarran, por ejemplo, los problemas que existieron efectivamente, como el tema de los cortes a los silobolsas, y los muestran como si eso fuese una política del frente de todos, sin ninguna prueba. Yo siempre digo algo. 12 años tuvo el kirchnerismo para convertirnos en Venezuela. Y no ocurrió. Si quería. No ocurrió. Bueno, pero a ver, no ocurrió. Lo que ellos, porque aparte acá la discusión es lo que ellos quieren hacerle creer a la gente, que es el populismo. Porque también hay una discusión académica que le pido a la gente que sabe de lo que estoy hablando que me exima de tener que darla, porque nos pondríamos a hablar de Laclau y de un montón de autores que no creo que vengan al caso hoy, porque cuando la derecha habla del populismo, habla básicamente de un gobierno autoritario, manipulador, mentiroso, demagógico, y te podría decir que casi todas las características, corrupto, casi todas las características que estoy nombrando caracterizan al gobierno de Cambiemos, porque fue exactamente lo que hicieron esos 4 años, mentirle a la gente, manipularla, construir un sistema de dádivas y de prebenda del Estado. Lo siguen haciendo en la ciudad de Buenos Aires en buena medida también. Ahora, estos muchachos tienen que tomar una decisión política de fondo, que es decirle a la sociedad argentina cuál es el modelo que ellos quieren llevar adelante como país. Porque si no, entonces todo el tiempo es la manipulación la manipulación infantil de los argumentos que tratan de forzar para comprender la realidad. Entonces, me quedé enganchado con algo. Vos dijiste, no es verdad que haya sido el sector extremo de Cambiemos el que convoca la marcha. ¿Vos crees que Larreta, por ejemplo, solapadamente goza con estas imágenes? yo no puedo decir si goza o no goza. Lo que sí sé, digo, si le gusta esto. pero hoy Iván Yaroski si te dijo una conviene. cosa, te estaba viendo a la tarde, para mí Iván la pegó en una clave de interpretación de todo esto. Un líder que pretende conducir un proyecto nacional se tiene que pronunciar sobre los problemas que le están pasando a su pueblo. No puede jugar al silencio, porque la ambigüedad termina siendo cómplice de este tipo de cosas. Porque yo te arranqué diciendo que esto es una irresponsabilidad sanitaria. Antes de discutir sobre los motivos de la cuarentena, sobre los motivos de la protesta, sobre los motivos... Antes de cualquier discusión... ¿Y vos sentís que no se pronunció? No se pronunció, porque el pronunciamiento fue tan tibio que viniendo de un jefe de Estado, que es el responsable, por ejemplo, de la seguridad de esta movilización, me parece que por lo menos su ambigüedad permita que vos me hagas la pregunta que me estás haciendo, que en otro contexto no me lo hubieses hecho. ¿Se entiende? No, Entonces, deberíamos tener muy claro. Tu pregunta habla del vacío de pronunciación y del vacío discursivo y conceptual que creo que está siendo utilizado por un sector de la derecha argentina para tratar de generar un desgaste político sobre el gobierno de Alberto Fernández y al mismo tiempo preservarse para futuras peleas. Esto que estamos viendo es de un nivel de irresponsabilidad que la sociedad argentina tiene que exigir, sea cual sea, que se corrija, tiene que exigir que se corrija, sea cual sea su ideología. Ellos aspiran, decía Patricia Bullrich en uno de sus discursos ahí cuando bajó del auto, decía que lo que quiere es que el gobierno retire el proyecto de reforma judicial. ¿Hay alguna chance que por esto el gobierno modifique su posición con la reforma? Bueno, el problema es que Patricia Bullrich no es diputada nacional. Tal vez le hubiese gustado que Macri lo hubiese elegido para ser diputada nacional y esa discusión la podría dar en el marco del Parlamento, que es donde y ahí naturalmente se va a dar. A ver, porque vos fijate qué paradójico. Reclaman más república y al mismo tiempo cuando el presidente presenta un proyecto para que se discuta en el marco del Parlamento, empiezan a pronunciarse para que lo retire del marco del Parlamento para discutirlo a partir de que de una... Peor, amenazan con no sesionar. Bueno, por eso, bueno, amenaza muy fuerte. Se completa de ese lugar. Todo es absurdo. El reclamo de la justicia no funciona como consecuencia de que el poder político ha intervenido sobre el poder judicial. Quien no sepa que la justicia la maneja hoy la Corte Suprema y es una corporación que tiene intereses propios y que hace prevalecer sus intereses por sobre los intereses del conjunto, se pierde parte de la película. Ahora, Leandro, te hago esta pregunta complicada, me parece. A ver, ¿el gobierno cambió su postura sobre Vicentín por las marchas que hubo? No. El gobierno cambia su postura sobre Vicentín básicamente porque la reacción no solamente de la gente que se movilizó, sino de la mayoría de los protagonistas vinculados al conflicto en Vicentín era muy ambigua. Y la de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Sí, y además incluso la de la familia que tenía deudas dificilísimas de pagar, que no estaban dispuestos a ceder sus acciones en el marco de un fideicomiso. Entonces era muy difícil la resolución de un conflicto si vos tenés a los principales responsables del vaciamiento fraudulento de una empresa negados a poder resolver ese tema en el marco de la racionalidad y solamente con la intención de llevar la situación al extremo. Hoy es difícil hablar de esto porque el principal operador, digamos, de esta estrategia ya no está, que era el Mono Nardelli. Pero lo cierto es que era muy difícil para el Estado argentino hacerse cargo de una empresa que tiene más deudas
que activos, y hacerlo además en el contexto donde la mayoría de los protagonistas interpretaban que la aparición del Estado venía a generar problemas en lugar de resolverlos. Bueno, yo creo que a diferencia de lo que pasó hoy acá, eso es una discusión que tiene un marco... Yo quería usarlo como ejemplo para ver si esto hoy va a tener algún impacto en el gobierno. No, a ver, lo que me parece que esto va a tener un impacto en la calidad de la democracia, porque probablemente algunos legisladores de la oposición se monten sobre esto para negarse a la posibilidad de discutirlo en el marco del Parlamento. No es que nos va a afectar a nosotros en nuestro programa o en nuestra agenda política. Va a afectar probablemente un sector más moderado de la oposición, que entiende que las discusiones se dan en el marco del Parlamento, en todo caso se complementan con las discusiones en la calle, pero además estamos al absurdo de que estas discusiones es una discusión de alguna manera desleal, porque nosotros no podríamos convocar una movilización de igual característica porque estaríamos rompiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Hoy vale eso de entrar en la lucha a ver quién es el dueño de la calle? ¿No es una cosa ya vieja eso? Lo que digo es... Porque muchos dijeron, el peronismo hoy perdió el control de la calle, dijeron algunos de Juntos por el Cambio. No, como diría mi amigo Jorge Alemán, la mayor movilización que nosotros hicimos en estos meses fue la cuarentena, haber logrado que la gente tome la decisión de quedarse en casa y el distanciamiento social. Lo que te estoy diciendo es, las discusiones en democracia se dan en el marco del Parlamento o en el marco de la calle. En el marco de la calle, muchas veces se dan en términos de las disputas, la discusión sobre la despenalización del aborto, por ejemplo. Bueno, ¿eso tiene validez en la democracia argentina? Por supuesto que tiene, porque que la gente se manifieste en la calle, eso es válido. Ahora, lo desleal de esto es que nosotros no podríamos estar convocando una movilización de esta naturaleza porque estaríamos infringiendo el interés general, porque estaríamos provocando un contagio masivo. Yo te arranqué este reportaje diciendo, esto es una irresponsabilidad sanitaria. La política lo tiene que leer así antes de discutir si la reforma judicial, antes de discutir si está bien o está mal las cosas que hace el gobierno. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que en un contexto de pandemia esto es desleal. Hay límites, sí. Es desleal, es peligroso e incluso es agresivo con su propia base social. Porque mucha gente de las que fue hoy esta tarde al Obelisco probablemente se contagie. Y cuando se contagie, casi ninguno, probablemente ninguno, de los que los incentivaron para ir, se van a acercar a ver si necesitan algo. ¿Me esperás un minutito que lo tengo a Agustín Rossi? Quiero consultar, es un ministro de la Nación, el ministro